y hoy vamos a aprender nuestro cuarto árbol financiero de la información en contabilidad, que es el estado de cambios en el patrimonio neto. A diferencia del estado de resultados, donde íbamos a medir la gestión de la gerencia general, aquí lo que vamos a entender son cuáles han sido las decisiones tomadas por los accionistas. Aquí no tiene nada que ver la gerencia general, sino es un reporte a nivel de juntas de accionistas. Es decir, aquí vamos a entender cuáles han sido las decisiones de los socios respecto a las partidas de su propia inversión o patrimonio. Como su nombre lo indica, el estado de cambios en el patrimonio neto es un estado de flujo que nos va a mostrar cómo han variado las partidas patrimoniales. Y aquí presentamos un ejemplo para el caso de Boutique Las Flores SAC. ¿Cómo se presenta este estado financiero? Se presenta como una matriz, tal cual se ve en pantalla, donde vamos a tener varias columnas y varias filas de conceptos. Y se lee de izquierda a derecha. Y vamos a ir revisando columna por columna como si fuera una cuenta corriente respecto a cada uno de los conceptos que aumentan o disminuyen cada una de estas partidas dentro del patrimonio. Vamos a empezar, por lo tanto, con la primera columna, capital social o capital emitido. En este reporte nos indican que empezamos con un monto de 4.962.000. Y terminamos con 5.676.000. Por lo tanto, en esta primera columna vamos a ver cuáles han sido las decisiones tomadas por los accionistas que han permitido que el capital social aumente pasando de 4.962 a 5.676.000. Es decir, vamos a revisar las decisiones societarias de la empresa. El primer concepto que tenemos es el aporte de capital y en este caso tenemos 300.000. Es decir, los accionistas han realizado un aporte de capital a su negocio. Por lo tanto, la cifra va aumentando el capital social. ¿Y el capital social qué es? El capital social también se le conoce como capital emitido y es el aporte que ha efectuado el socio. Es el aporte de capital al inicio del negocio o bien en el transcurso de los años. Y está representado por acciones a un valor nominal por cada acción. El valor nominal fluctúa para el caso de una sociedad anónima, estamos hablando de ello, fluctúa siempre en múltiplos de 1 o 10. No vamos a encontrar una acción que tenga un valor de 17 o 31 o 47. Siempre va a ser múltiplos de 1 o 10 y es un valor referencial arbitrario dado por los mismos socios. Y en ese caso tenemos que este capital representan tantas acciones cuyo valor inicial es de 4.962.000. Hemos efectuado un aporte de capital de 300.000. Muy bien, y ahora el siguiente concepto es la capitalización patrimonial. ¿Qué significa capitalizar? En este caso, capitalizar significa aumentar el capital social por cualquier concepto. En este caso, los socios han decidido convertir resultados acumulados, disminuyendo la respectiva columna, y pasarla a capital. Podemos tener diversas fuentes de capitalización. Podríamos también capitalizar reservas o capitalizar deudas, por ejemplo, si es que quisiéramos convertir, digamos, a un acreedor en accionista. Pero en ese caso nos indica aquí el ejercicio que estamos capitalizando resultados acumulados. Ustedes pueden ver en la pantalla que esto significa disminuir el monto de 414.533 y aumentar el capital por el mismo monto. El efecto neto en el patrimonio es 0. Por lo tanto, cuando las empresas capitalizan, significa que van a emitir nuevas acciones que van a ser repartidas de manera proporcional según el porcentaje de participación de cada socio. Es decir, se va a repartir de manera proporcional a los socios. Y estamos terminando con el importe de 5.676.000. La siguiente columna nos habla de la reserva legal en particular, porque tenemos muchos tipos de reserva. Podríamos tener reservas facultativas, estatutarias, contractuales, pero en ese caso vamos a explicar la reserva legal en particular. Es la segunda columna del estado de cambios en el patrimonio neto de Boutique Las Flores. Y la reserva legal hace referencia a un porcentaje
que las empresas están obligadas a considerar y mantenerlas en custodia en el negocio. Es decir, podría servir para cualquier posible operación o proyecto futuro. Es decir, las tienen mantenidas, reinvertidas en su negocio. Y en nuestro país, por ejemplo, en el Perú, el monto de la reserva legal es de 10% de la utilidad neta. ¿Hasta llegar a qué monto? Hasta el 20% del capital social. Este porcentaje varía dependiendo de los países. Y en este ejemplo hemos iniciado el ejercicio con un monto de 276.000. Y estamos aumentando la reserva por el monto de 460.593. Si nos damos cuenta y vemos en detalle los números, este monto es el 10% de la utilidad neta que también vemos en pantalla. Por lo tanto, el 10% de 4.605.930 es 460.593. Es decir, es lo primero que tienen que hacer los negocios. Tomar la reserva legal y mantenerlas como tal dentro de su cuenta patrimonial. Nótese que el 10%, ojo, es de la utilidad generada en el periodo, no de periodos anteriores y tampoco de la utilidad acumulada, sino del ejercicio de la utilidad generada en el ejercicio vigente. En este caso hemos pasado, por lo tanto, de 276.000 a 736.593. Y con esto hemos revisado la segunda columna de nuestro patrimonio. La tercera columna son los resultados acumulados y representan la mayor inversión de los socios. En los módulos iniciales vimos que es como una bolsita. Es una bolsita que se va incrementando a medida que vayamos teniendo más utilidad. Por lo tanto, hemos iniciado este ejercicio con el monto de 875.280 y hemos terminado con 2.947.000. De manera cronológica, vamos a ir detallando cuáles han sido las partidas que aumentan o disminuyen los resultados acumulados. Y la primera partida que aumenta esta gran bolsita es la utilidad neta del ejercicio, que en este caso es 4.605.930. El siguiente concepto que hay que considerar de manera cronológica es la reserva legal. Si vemos en pantalla, la reserva legal es de menos 460.593. Es decir, estamos tomando de resultados acumulados el monto de la reserva para generarla. Es decir, el efecto neto en el patrimonio es cero. Solamente estamos bajando resultados y aumentando la reserva legal. No hay ningún cambio en el patrimonio, solamente a nivel de partidas, dentro del mismo patrimonio. Luego de esto, cuando nosotros tomamos la utilidad neta y disminuimos la reserva legal, tenemos lo que llamamos la utilidad distribuible. Es decir, la utilidad neta menos la reserva legal es lo que llamamos utilidad distribuible en los negocios. Y sobre este monto, los accionistas pueden hacer lo que quieran con su patrimonio. Es decir, sobre la utilidad distribuible, los socios pueden tomar la decisión que mejor crean conveniente. En este caso, en la pantalla vemos que los socios han tomado dos grandes decisiones. Primero, tenemos los dividendos declarados. También se le conoce como dividendos decretados. ¿Y qué significa eso? Significa el acuerdo que toman los socios a través de la Junta General de Accionistas, por ejemplo, para repartirse la utilidad. Es decir, en este caso los socios están decidiendo repartirse la utilidad. ¿Y qué monto? 1.658.134. Por lo tanto, sobre la utilidad distribuible vamos a tener la declaración de dividendos, que puede ser en porcentajes o montos absolutos. Luego, la segunda gran decisión es la capitalización patrimonial. Es decir, los socios han decidido convertir la utilidad en acciones. Y por lo tanto, tenemos aquí en el ejercicio el monto de 414.533. Es decir, la segunda gran decisión ha sido la capitalización patrimonial sobre la utilidad distribuible también en cada caso.
En este caso hemos terminado, por lo tanto, con 2.947.000. Y con esto terminamos las 3 columnas que forman parte del patrimonio en este ejercicio. Luego tenemos una suma de filas y una suma de columnas. Debemos mostrarla así, tal cual lo vemos en pantalla. Es un cuadro de doble entrada, se lee de izquierda a derecha y vamos a leerlo como si fuera una cuenta corriente para cada una de las partidas que aumentan o disminuyen. Y luego vamos a tener unos saldos finales, que en este caso el patrimonio termina este ejercicio con 9.361.000, es decir, la empresa ha pasado de tener un patrimonio de 6.113.000 a tener un patrimonio de 9.361.000, lo cual es muy bueno. Por lo tanto, estos totales, ¿dónde los vamos a ver? Los vamos a ver en el patrimonio del balance general o del estado de situación financiera. Este es un reporte de interés propio de los socios. Sin embargo, es importante saber cómo se lee, cómo se interpreta para tomar mejores decisiones en los negocios. Con esto hemos terminado el módulo que trata sobre el estado de cambios en el patrimonio neto y vamos a pasar a realizar un ejercicio integral que nos va a ayudar a entender los 4 árboles financieros de la contabilidad.